Enclavado en la zona centro de Guadalajara, se encuentra una de las construcciones divinas que sobresalen en la ciudad, el Templo de Nuestra Señora del Rosario, mejor conocido como el Templo del Padre Galván, una obra arquitectónica que destaca por ser una bella edificación construida con el estilo neogótico. A este recinto de fe, los feligreses le dieron el nombre de uno de los primeros mártires mexicanos, quien falleció por defender la fe cristiana, los valores que nos hacen crecer como católicos, y quien es recordado por su labor a favor de las personas más necesitadas. Acompáñanos a conocer esta construcción divina, el Templo del Padre Galván. La veneración hacia personas que han hecho cosas extraordinarias por habitantes de su comunidad, sin importar ponerse en riesgo u ofrecer su vida por aquellos que más lo necesitan, es uno de los pilares de la fe católica. Incontables ejemplos nos llenan de regocijo, pero sobre todo, de respeto por quienes han hecho hasta lo imposible por salvaguardar la integridad de gente inocente, a pesar de que esto signifique perder su propia vida. Uno de estos ejemplos es el santo David Galván Bermúdez, mejor conocido entre los fieles católicos como el Padre Galván. Nació en Guadalajara el 29 de enero de 1881. A los 3 años de edad, perdió a su mamá, Mariana Bermúdez, por lo que su papá, José Trinidad Galván, junto con sus hermanas, se encargaron de cuidarlo en sus primeros años, y más tarde, su madrastra, Victoriana Medina, se uniría a su cuidado. Como toda su familia, trabajó en el taller de zapatería de su papá, y gracias a los valores y a la fe que le inculcaron desde pequeño, a los 14 años, David ingresó al seminario de San José, el cual, tras algunas dudas existenciales, abandonó 5 años después, para dedicarse de nuevo al trabajo del taller de zapatería. Pasaron los días, y a pesar de que le gustaba su oficio, en su interior sentía que le hacía falta algo. El trabajo, aunque placentero, no lo llenaba del todo, por lo que, dentro de sí, germinaba esa semilla de la vocación sacerdotal. Luego de orar incesantemente, tras mucha reflexión, 2 años después pidió ser readmitido en el seminario, aunque fue puesto a prueba por el entonces prefecto general, Miguel de la Mora, quien consideró que antes de acceder a su petición, tenía que demostrar que este era su camino. Se dedicó a los estudios eclesiásticos, puso mayor empeño en los momentos de oración, y se disciplinó para cumplir con todas sus obligaciones dentro del seminario, hasta concluir con su formación, y se convirtió en sacerdote el 20 de mayo de 1909. Gracias a la pasión con la que ejercía su ministerio, se convirtió en superior del seminario, además de haber sido maestro de latín, lógica, derecho natural y psicología, y fungió como capellán del Hospital de San José y del Orfanato de la Luz, en gran medida, por su interés de apoyar a los más pobres. Desgraciadamente no pudo continuar con sus funciones en el seminario, debido a que el obispo Francisco Orozco y Jiménez lo disolvió ante los embates del Estado, que ya anunciaban lo que más tarde se convertiría en la llamada Guerra Cristera, luego de que fueran detenidos 120 clérigos, por lo que, en 1914, fue enviado al municipio de Amatitán como vicario parroquial. En este lugar, su vida cambió para siempre, y un encuentro fortuito fue el inicio de su martirio. El capitán militar Enrique Vera se obsesionó con una joven de su comunidad y quiso obligarla a casarse con él, por lo que acudió a la iglesia en busca de legitimar su boda. Pero el padre Galván se negó, debido a que el militar ya estaba casado, lo cual lo hizo enfurecer y lo mandó a prender. Pero poco después fue liberado, porque su arrebato no era motivo para llevar a cabo dicha detención. En 1915, el padre Galván se encontraba en Guadalajara, en las inmediaciones del antiguo Hospital de San Miguel, hoy conocido como Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en donde se llevó a cabo una férrea batalla entre carrancistas y villistas. Fiel a su misión presbiterial de apoyar a los más necesitados, junto con otro sacerdote, José María Araiza, acudió en auxilio de quienes resultaron heridos y que quedaron tirados en los alrededores del jardín botánico, y para ungir a quienes estaban a punto de morir. Desgraciadamente, en el lugar se encontraba el capitán Enrique Vera, quien aún lo odiaba por haber impedido su matrimonio en Amatitán y los mandó capturar. Con un indulto, el padre Araiza logró salvar su vida, no así el padre Galván, quien sufrió la crueldad del militar Vera. Sin un juicio de por medio, salvo el odio que le tenía Enrique Vera, fue sentenciado a ser fusilado. Aceptando su destino, el padre Galván fue llevado hacia la calle Coronel Calderón, en donde distribuyó sus cosas de valor entre los soldados que tenían que cumplir con la orden del capitán,
se colocó de espaldas a la barda del Panteón de Belén y frente a los soldados, señaló hacia su corazón para que no fallaran. Señor Dios bendito, Virgen María de Guadalupe. Tengo miedo. Siento que mis piernas se van a doblar en cualquier momento. Mi corazón late tan fuerte que oprime mi pecho, y no sé si podré seguir respirando. Señor, perdona a los soldados que están a punto de disparar. Ellos solo cumplen órdenes, te pido que también perdones al capitán Vera. Su corazón no ha sido tocado por tu misericordia. No sabe lo que hace. Te pido que perdones mis momentos de duda. Que no tomes en cuenta mis fallas. Perdona mi egoísmo en este instante, por solo pensar que ya no podré estar en esta tierra ayudando a esos niños sin hogar, porque ya no estaré al lado de las personas enfermas, tratando de aminorar sus males, tanto físicos como espirituales. Aunque me entristece no ver más a mi papá, a mi madrastra, a mis hermanas, me emociona que al fin podré volver a ver a mi mamita. Te pido que me reciban en la casa celestial. Y así, el 30 de enero de 1915, a los 34 años de edad, el padre Galván dirigió sus pasos hacia el cielo, y ahora, sus restos terrenales reposan en una de las más bellas edificaciones de Guadalajara, a 3 calles de donde dio su último aliento. Este es el templo dedicado a Nuestra Señora del Rosario, ubicado en el número 28 de la calle Hospital, en el barrio del Retiro, al noreste del centro de Guadalajara. Desde 1918, el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez autorizó la construcción de un templo dedicado a Nuestra Señora del Rosario, en el Retiro, así que se edificó una pequeña capilla. Para 1922, las reliquias del padre Galván fueron llevadas a la capilla, y casi de inmediato, la gente empezó a acudir para venerar al mártir mexicano, quien ganó devoción entre los habitantes de la zona y demás personas que acudían, principalmente, al Hospital Civil. Ante el fervor que se ganó, se estableció ampliar la capilla, por lo que se determinó crear esta construcción divina, que fue diseñada por el presbítero y arquitecto tapatío Pedro Castellanos Lambley, y el ingeniero Ricardo Agra Sainz, fue quien hizo posible este santuario que a la postre se convirtió en uno de los monumentos religiosos más bellos de la capital de Jalisco. La edificación inició el 5 de agosto de 1938, y desde el comienzo hasta su muerte, en 1958, el presbítero José María Martín del Campo se hizo cargo de la construcción. El 30 de octubre de 1970 fue consagrado el Templo de Nuestra Señora del Rosario en el barrio de El Retiro. Este recinto tiene un estilo neogótico. En la arquitectura, el estilo gótico sobresalió en Europa durante la Edad Media, siendo Francia el primer país en llevar a cabo construcciones de esta naturaleza. La intención de los arquitectos con este tipo de edificaciones era para crear más altura, más luz en el interior de las bóvedas, a diferencia del estilo clásico en el que predominaba la oscuridad al interior, y por su apariencia, parecían tener un mayor volumen que los demás edificios en donde se llevaban a cabo. Este estilo se caracteriza por contar con arcos de medio punto, paredes gruesas y pilares robustos. Además, las estructuras eran construidas con piedra, combinadas con grandes extensiones de cristal, columnas agrupadas, agujas en punta, decoración intrincada, bóvedas de crucería y arbotantes. Actualmente, esta edificación de fe es más conocida como el Templo del Padre Galván o el Templo Negro, debido al tono grisáceo de la cantera con la que fue construido. El Templo del Padre Galván toma los rasgos del estilo gótico, pero se establece que pertenece al neogótico, por haberse realizado en una época distinta a la que tuvo su mayor esplendor. En este caso, la única nave que tiene la edificación tiene una forma de cruz latina, que corre de sur a norte, y está dividida en 5 tramos, cuya longitud es de 35 metros y su anchura de 10 metros. Cuenta con esbeltas columnas de fuste liso que sostienen los arcos torales y formeros, cuya altura es de 23 metros. Las bóvedas son nervadas, y la luz entra por 24 ojivas, protegidas por vitrales diseñados por el pintor Alfonso de Lara Gallardo, que son una representación de los 15 misterios del Santo Rosario. En los elementos de su fachada, primero tenemos el pórtico, cuya profusa decoración figurativa alude a los misterios gozosos del Rosario, con María en cada uno, la Natividad en el tímpano, en las arquivoltas la Gloria de Dios, representada por ángeles con instrumentos musicales del mariachi. En las jambas,
la Anunciación con el arcángel Gabriel, mientras que, del otro lado, se encuentra la Visitación, con el arcángel Gabriel, Zacarías e Isabel. Luego está la presentación del niño Jesús, con San José, Simeón y Ana, y finalmente, María con el niño Dios y uno de los doctores de la ley. El repertorio a los lados de los doseles que flanquean el pórtico del lado poniente incluyen a San Juan Pablo II y Santo Domingo de Guzmán, mientras que del lado oriente se encuentran San Francisco de Asís y el Padre José María Martín del Campo. Y en la puerta principal, los 4 evangelistas decoran el remate. Estas puertas, así como las de la sacristía, se labraron con madera preciosa en el taller de ebanistería Espinosa, en San Miguel Cuyutlán. Al interior de esta magnífica construcción, las bóvedas del templo, divididas en 5 tramos, casi alcanzan los 25 metros de altura, sostenidos por arcos formeros, torales y ojivas diagonales. La nave del templo cierra con el ábside, engastado en un arco triunfal en cuyas columnas, bajo doseles labrados en piedra, se veneran las esculturas de Nuestra Señora del Rosario y de San David Galván. En el sagrario se encuentra un antiguo crucifijo, llamado el Señor de la Divinidad. El altar es un monolítico de piedra, hecho por el maestro cantero J. Refugio Godínez, quien labró una rica catequesis eucarística, representando al frente los episodios bíblicos del sacrificio de Abel, Isaac y Melquisedec, y detrás, la última cena. Dentro de esta zona, la silla en donde se sienta el sacerdote que celebra la Eucaristía, así como el ambón donde se lee la palabra de Dios, cuenta con detalles arquitectónicos del templo. Los vitrales por donde se filtra la luz a través de la fachada fueron integrados en 1990, hechos por el taller estudio de Cristina Ferrer. Al centro de la ventana coral se encuentra la maternidad divina de María, flanqueada por los 4 evangelistas, y arriba de ella, la Santísima Trinidad, y a sus pies, Adán y Eva, Moisés y Aarón, Elías y Santa Ana, con la Virgen María de niña. A los costados del templo, las ojivas trilobuladas que rematan en rosetones, tienen 12 metros de altura, y están inspirados en los 15 misterios del Santo Rosario, mientras que, las estaciones del Vía Crucis que se encuentran debajo, fueron talladas en piedra, también por el maestro J. Refugio Godínez. Al costado poniente del altar, sobre su sepulcro, se encuentra la escultura yacente del Padre Galván, la cual fue modelada por Felipe Flores Domínguez. Algo que destaca de esta escultura son los ojos entreabiertos del mártir mexicano, que permanece con las manos en señal de oración, con la esperanza de ser recibido por Dios misericordioso, luego de haber sido fusilado. Junto a esta escultura, se encuentran un par de objetos de uso personal del santo mexicano que aún se conservan, como su bonete, una especie de gorra de 4 picos que comúnmente usaban los sacerdotes de su época, así como uno de los tomos de su breviario, y también se tiene su cáliz, aunque no está expuesto. El Padre Galván fue beatificado el 22 de noviembre de 1992, y el 21 de mayo de 2000 fue canonizado por su santidad Juan Pablo II, en una ceremonia en donde fueron canonizados 27 mártires mexicanos que murieron defendiendo la fe cristiana. El 30 de enero de 2015 se cumplió el primer centenario del martirio del Padre Galván, por lo que, en su memoria, se colocó en la explanada una estatua que también fue moldeada por Felipe Flores Domínguez. En su mano derecha sostiene en lo alto una cruz, mientras que, en la izquierda, lleva un pergamino en el que se puede leer «Hoy vamos a comer con Dios», en referencia al día en el que fue fusilado. Pese a que esta construcción divina se ubica en una zona céntrica de gran tránsito vehicular, tan solo ingresando, se siente una atmósfera de espiritualidad, en donde se puede tener un encuentro de tú a tú, con Dios nuestro Señor, sintiendo la paz que necesitan en ese momento, muchos de quienes acuden a su encuentro. Mientras que, al exterior, se encuentra un pequeño parque, con bancas y árboles frondosos, desde donde se puede observar la grandiosidad de esta obra, y pese al tumulto citadino, se puede escuchar cómo el aire mueve las hojas de los árboles, mientras el cantar de los pájaros hace que la vista sea especial. Como dato curioso, el templo de Nuestra Señora del Rosario no tiene una campana que repique llamando a los fieles a misa u otros servicios. En su lugar, cuenta con una bocina que reproduce tañidos grabados que simulan las campanadas.
San David Galván fue un hombre dedicado a los pobres y necesitados, que defendió a una mujer acosada por el capitán Enrique Vera, y que al final de cuentas, eso lo llevó a la muerte al ser fusilado. Este hecho nos recuerda que su martirio será por siempre recordado, y es un ejemplo para todos los fieles católicos. Nos recuerda que, pese a todas las adversidades, tenemos que confiar en Dios, y al final, todo esfuerzo y sacrificio es recompensado.